marco de las nuevas sanciones unilaterales contra Irán, el presidente de los Estados Unidos amenaza a las empresas que quieran comerciar con Teherán. La Unión Europea, Rusia y China se resisten a estas presiones. Mientras tanto, los iraníes se preparan para mayor deterioro de sus condiciones de vida, lo que podría además traer inestabilidad política. I withdrew the United States from the horrible, one-sided Iran nuclear deal. Y la decisión de la administración Trump de retirarse unilateralmente del acuerdo sobre el programa nuclear iraní en vigor desde octubre de 2015 y refrendado también por Rusia, China, el Reino Unido, Francia y Alemania, tendrá consecuencias directas no solo en la economía de la República Islámica, sino en el mercado de petróleo y las finanzas globales. En esta primera semana de agosto entraron en vigor la primera tanda de sanciones, pero el núcleo principal de las medidas lo hará el próximo 5 de noviembre. We have an obligation to put maximum pressure on the regime's ability to generate and move money, and we will do so. At the center of this campaign is the reimposition of sanctions on Iran's banking and energy sectors. El método de Trump es amenazar con que quienes continúen comerciando con Irán no podrán hacerlo con los Estados Unidos. Teherán ya se prepara para un golpe que será devastador para una economía de nuevo en caída libre desde que en mayo de 2018 Donald Trump anunció que se retiraría del acuerdo firmado en Viena, provocando una devaluación del 50% de la moneda iraní y un creciente malestar social. La dependencia del petróleo que exhibe la economía de Irán es enorme. En 2017, el país percibió $50.000 millones por sus exportaciones de petróleo, en tanto que el combustible y sus derivados suman más del 70% de sus exportaciones totales. La ofensiva económica del gobierno de Trump tiene la capacidad de privar a Teherán de su principal fuente de acceso a divisas y desestabilizar a la República Islámica. Pero supone también un complejo y riesgoso conflicto diplomático a múltiples niveles para Washington. A diferencia de las sanciones aplicadas durante la presidencia de Barack Obama, antes de la firma del acuerdo nuclear, muchos gobiernos aliados de Estados Unidos no serán esta vez tan permeables a las presiones de la Casa Blanca. Y algunos de sus adversarios, como China, se encuentran envueltos en una guerra comercial también planteada por Trump y no cederán terreno. Además, el mercado petrolero cambió desde entonces, no solo en los precios, sino en la fluctuación de la demanda. Por eso, la mayoría de las potencias económicas busca establecer mecanismos multilaterales que les permitan neutralizar decisiones de la política exterior estadounidense que afecten sus economías. China es el principal comprador del petróleo iraní e importa alrededor de 500.000 barriles diarios, un cuarto de toda la producción persa. Sin embargo, buena parte de sus empresas de refinería y algunos de sus bancos tienen la capacidad de ignorar las amenazas de Trump, al no estar comercialmente expuestos a Estados Unidos y contar con otros canales financieros. La Unión Europea, que ve crecer la brecha con el gobierno de Trump y lo enfrentó vigorosamente en su decisión de retirarse del acuerdo nuclear con Irán, no está dispuesta a ceder. Para ello, la Comisión Europea ya aprobó una legislación especial denominada Estatuto de Bloqueo, destinada a proteger a las empresas europeas de cualquier sanción económica de Estados Unidos considerada extraterritorial, desconociendo cualquier penalidad establecida por la justicia estadounidense. This blocking statute has now been updated, so the legislation in Europe protects European businesses from the effects of the US sanctions, indicating to these companies that they should comply with European legislation rather than with American one. Los compradores del crudo iraní más vulnerables a las presiones de Estados Unidos son Japón y Corea del Sur, quienes necesitan a Washington para hacer avanzar el acuerdo con Corea del Norte y eliminar ese foco de tensiones de la región. Irán inició su contraofensiva justo en este punto débil. Le advirtió a Corea del Norte que su caso demuestra que no es posible confiar en acuerdos con los Estados Unidos. La Casa Blanca espera derribar las barreras interpuestas por Europa, amenazando a las compañías europeas en forma individual.
Las principales compradoras del petróleo de Irán son la francesa Total, la española Repsol, las italianas Eni y Saras y la griega Hellenic Petroleum. Todas ellas dependen del acceso al financiamiento en dólares para funcionar a nivel global y evitarán arriesgarse. De hecho, entre las empresas que ya anunciaron la suspensión de sus inversiones en Irán están Total y las automotrices francesas PSA y Renault, así como la alemana Daimler. La diplomacia iraní, de probada habilidad para sostenerse frente a las presiones estadounidenses, vuelve a sugerir que podría cerrar el estrecho de Hormuz, lo que provocaría un cimbronazo económico global y posiblemente un enfrentamiento militar. اما اونا باید خوب بفهمن که جنگ با ایران مادر جنگ هاست. خوب باید بفهمن صلح با ایران مادر صلح هاست. اینو باید درک کنن. Teherán cree que la tendencia de Trump a abrir muchos frentes al mismo tiempo la favorece y parece confiar en encontrar vías alternativas para disminuir un impacto que, de todos modos, no dejará de sentir. Por supuesto que el anuncio fue por Twitter, como acostumbra hacer el presidente de los Estados Unidos, y en ese estilo en donde es como si estuviera explicándole a la gente que no sabe entender o no sabe leer los diarios de qué se trata, ¿no? Entonces, cuando anuncia las sanciones, habla de las más dañinas de la historia. Tiene un estilo también como muy peculiar el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Lo tiene, y de hecho, bueno, esta comunicación ya venía desde antes, es decir, venía inclusive con Khamenei, con el ayatolá Khamenei, venía ya tirándose bombas mutuamente. Lo cierto es que la premisa era romper el acuerdo del 14 de julio de 2015, aquel que alcanzó Barack Obama en Viena con otros países, y hoy la premisa es asfixiar a Irán. ¿Por qué? Bueno, hay un tándem con Israel, esto tiene que ver con Siria, es decir, el apoyo de Irán a Siria, a Bashar al-Assad por un lado, el apoyo de Irán a Hezbollah en el Líbano, el apoyo de Irán a los rebeldes en Yemen, en contra de Arabia Saudita, que es la otra potencia regional, el apoyo a los chiitas en Irak también. ¿Qué le impide a Irán esta decisión de Donald Trump? Bueno, básicamente tener dólares, abastecerse de dólares, recibir inversiones o más inversiones, vender metales, que es otra punta, más allá del petróleo, por supuesto. ¿En qué perjudica esto a la Unión Europea? Las multinacionales europeas han llegado a acuerdos de inversión en automotrices, empresas automotrices, en ferrocarriles, por ejemplo, Italia, y también la cuestión del petróleo, que en este caso involucra a China. Es decir, aislar a Irán, dice Trump, asfixiar a Irán, es una forma de que deje de apoyar a grupos terroristas. Pero esto evidentemente tiene una consecuencia en la economía de Irán, que ya se está sintiendo por la depreciación de su moneda por un lado, el encarecimiento del dólar, la recesión y la inflación que ha crecido muchísimo. Petróleo, dijo Jorge Elías. Exactamente, y varios aspectos que tienen que ver con esto que decía recién Jorge, porque dentro de la OPEP se reproduce estos alineamientos que estabas planteando, donde tiene a Irán de un lado y a Arabia Saudita del otro, como las dos potencias, una aliada a Estados Unidos, Arabia Saudita e Irán enfrentados. Esto se vio también en lo que sucedió en julio, en la reunión de la OPEP, donde se discutió un reclamo de Donald Trump para que la OPEP subiera la cota que aplica de producción de petróleo. Hubo un fuerte enfrentamiento entre Irán y Arabia Saudita, inclusive acusaciones de que ya en junio la OPEP no había cumplido y había producido por encima del límite que se había autoimpuesto. Obviamente, aumento de petróleo significa baja del precio. Claro, este es el tema. Claro. Y finalmente vence la postura de Arabia Saudita, o por lo menos parcialmente, se acuerda un aumento de la producción. Pero Irán además todavía arrastra las consecuencias económicas de las anteriores sanciones. Todavía no llegó nunca a recuperarse de aquel momento, ni siquiera en la producción de petróleo, que producción prácticamente en Irán
es sinónimo de exportación de petróleo. Veíamos en el informe, es el 70% de sus recursos exportables es petróleo y tiene graves dificultades para poder recuperarse. Evidentemente, esta nueva medida, esto lo sabe Trump obviamente y lo sabe Estados Unidos, por eso sabe que un golpe en este punto, en este momento, para Irán es muy serio, es demasiado serio. Claro, pero al mismo tiempo lo que estamos viendo por el anuncio del presidente Trump es que va a haber más. Sí, en noviembre, en el mes de noviembre. Sí. Ahora, ¿a quién le habla Trump? Claro, cuesta entender un poco, siempre cuesta entender un poco la lógica de algunas de las cosas que hace Trump, pero en algunos casos uno le puede encontrar en términos de política doméstica, de cuidar a su electorado y demás. En este caso es difícil desentrañar. Por un lado uno dice, bueno, la lucha contra el terrorismo podría ser un argumento. Ahora sabemos que el terrorismo parte mucho más de Arabia Saudita que de Irán, digamos, ¿no? Al-Qaeda, Estado Islámico, tienen el origen más de ese lado que de Irán, que de hecho fue el principal adversario de Estado Islámico en la dinámica de Medio Oriente. Entonces, ahora, ahogar económicamente, asfixiar económicamente al gobierno iraní para obligarlo a desarmar el programa nuclear podría ser otro argumento. Ahora, ya estaba firmado el acuerdo que de su propio país. Claro, que había firmado el presidente anterior de Estados Unidos con las potencias más importantes, occidentales más importantes del mundo, y que según todos los organismos se venía cumpliendo de manera religiosa, venía siendo cumplido de manera religiosamente por las autoridades iraníes, apuntaba justamente a evitar la nuclearización de Irán. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es en definitiva esto? Es cambiar el equilibrio estratégico de Medio Oriente para de este modo proteger a sus dos grandes aliados, es decir, Arabia Saudita e Israel. Pero es pelearse también con los grandes aliados como los europeos, por ejemplo. Podría, al costo de romper la alianza atlántica con Europa, porque digamos, estamos hablando de un país que es una de las grandes potencias de Medio Oriente. El PIB de Irán, me estaba fijando recién, es equivalente al de Egipto, por ejemplo. Digamos, una potencia enorme. Además de la ubicación estratégica que tiene, puede cerrar y abrir el estrecho por donde pasa buena parte del petróleo del mundo, tiene la influencia sobre buena parte del mundo árabe, tiene un PBI enorme y ha demostrado también una capacidad de resiliencia y de aguantar en momentos en los cuales Estados Unidos se le enfrenta, como durante el periodo anterior de sanciones. Entonces realmente cuesta entender qué puede salir en limpio de todo esto.